El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: Os traigo la paz. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor, y Jesús repitió: Os traigo la paz. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos, y Tomás estaba con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y les dijo: Os traigo la paz. Luego dijo a Tomás: Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: Porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy amados hermanos, en este segundo domingo de la Pascua, que de por sí ya es grandioso el motivo de la celebración, viene otro motivo: la fiesta de la Divina Misericordia. Jesús se aparece a los discípulos. Ellos estaban tristes y temerosos, estaban encerrados por miedo a los judíos. Y Jesús llega entregándoles la paz. Todo en Dios es misericordia, en el Padre, en Jesucristo su amado Hijo y en el Espíritu Santo. Es misericordia del Padre eterno haber obrado la creación junto con la palabra que estaba en él y con el Espíritu Santo. Una creación perfecta, llena de la bondad de Dios, de la belleza, de los atributos de Dios, también como en proporción dado a las obras del Creador, pero muy especialmente en la creación de los seres humanos, a quienes hizo a su imagen y semejanza, porque es eterna su misericordia. Y es bondad del Padre Celestial haber inspirado también a los patriarcas y profetas y a todos los ministros de la Iglesia. Es bondad de Dios orientar a la Iglesia, porque es infinita su misericordia. La misericordia de Dios, diríamos, es el mayor atributo de Dios, puesto que Él es el amor. Y la misericordia del Señor es sencillamente cor cordis, corazón. Que Dios nos envía su corazón, nos amó hasta el extremo. La misericordia de Dios es infinita, envía su corazón a los que están en toda necesidad, en cualquier situación de sufrimiento, de angustia, de pesar, y a los que están en cualquier forma de miseria, ya sea la pobreza, pero muy especialmente a los que están en la miseria del pecado. Esta fiesta de la Divina Misericordia y esta devoción y esta advocación, cuya imagen tengo aquí a mi espalda,
se la inventó el mismo Jesús. ¿Y cuándo se la inventó? Diríamos que desde tiempo inmemorial, diríamos también que desde siempre, pero es sobre todo entre 1931 y 1938. Pero yo digo que desde siempre, porque todo lo que aparece para este domingo, segundo de Pascua, estaba hecho desde antes que se estableciese la fiesta de la Divina Misericordia, empezando por la oración colecta que ya he hecho en nombre de todos y que empieza diciendo: Dios de misericordia infinita. Pero las lecturas son también de la misericordia del Señor con los pecadores, y el salmo es: porque es eterna su misericordia, y todo es por la misericordia del Señor. De manera que el mismo Dios fue inspirando a aquellos maestros de la liturgia, obispos y cardenales y maestros en general, que iban plasmando las oraciones litúrgicas para que se estableciese cómo se iba a celebrar la fiesta de la misericordia. Cuando el Santo Padre Juan Pablo II, en el año 2000, dijo que Santa Faustina era elevada a los altares con el título de santa, también estableció por decreto la fiesta de la Divina Misericordia. Celébrese el segundo domingo de la Pascua, la fiesta de la Divina Misericordia, por obediencia a Dios y para su gloria y para bien de la Iglesia universal. Pero Juan Pablo II lo toma de lo que ha dicho Jesús a Santa Faustina. Miren, mis hermanos, qué importante es esto de saber que Dios, Él gobierna sobre la Iglesia y Él está pendiente del universo entero. Karol Wojtyła, que más adelante será Juan Pablo II, no se encontró con Faustina Kowalska en la tierra. Juan Pablo II Karol Wojtyła tenía 18 años cuando Faustina Kowalska murió a la edad de 33 años en Cracovia. Los dos son polacos. Y pasaba ese joven polaco, Karol, pasaba por enfrente de esa capilla y un día entró, la capilla de las Hermanas de la Divina Misericordia, una comunidad fundada por la Santa. Un día entró y le tomó devoción a seguir entrando allí, y un día una de las hermanas seguramente le habló de la devoción a la Divina Misericordia y cómo Jesús le había hablado a una monjita llamada Sor Faustina y le había dado unos apuntes que ella había tomado, unos mensajes, y le había indicado cómo hacer la coronilla de la misericordia. Y Juan Pablo II, Karol, en ese tiempo, empezó a hacer la coronilla de la misericordia. Tenía 18 años. Pero más adelante, en 1965, ya Karol Wojtyła, con ese nombre, era obispo de Cracovia. Dios lo había preparado también a través de los escritos de San Juan de la Cruz. Se guarda un ejemplar, sobre todo en la reliquia de Juan Pablo II, un ejemplar de las obras de San Juan de la Cruz, donde él fue viviendo la espiritualidad contemplativa para poder comprender cuál era la espiritualidad de Sor Faustina y poder llegar a aceptar que esto de unos encuentros de Sor Faustina con Jesús eran verdaderos. El Evangelio nos habla de las apariciones de Jesús a sus discípulos repetidas veces, pero no fue solamente en ese tiempo antes de la ascensión. Ya sabemos cómo se apareció también a Pablo y cómo se ha aparecido también, por ejemplo, a Santa Margarita María Alacoque, de donde surgió la devoción al Sagrado Corazón. Y así, entre 1931 y 1938, se aparece a Santa Faustina. Y se aparece, diríamos que por lo menos una vez por semana.
es en 1936 cuando le dice Jesús a la santa, apareciéndose más o menos como lo pintan en este cuadro. Le dijo, manda que me pinten como me ves. Así, con su mano derecha bendiciendo, la otra mano indicando la herida de su costado, de donde salen unos rayos luminosos, uno color lila, el otro color blanco, que significan los sacramentos de la iglesia, el bautismo y la Eucaristía, pero que significa también misericordia divina, porque la Eucaristía es especialmente misericordia del Señor. El perdón y la Eucaristía son especialmente misericordia de Dios. Sor Faustina le iba indicando a un pintor, después que la madre superiora de la comunidad aceptó conseguir un pintor, y le iba indicando, tiene tal estatura, se parece al padre fulano que ella conocía que viene a celebrar, o se parece a tal otro, en este rasgo, en este otro rasgo se parece a esta otra persona. Cuando Sor Faustina le presentó a Jesús el cuadro definitivo, la imagen definitiva, que está allá en el santuario de Vilnius, le dijo, llorando le dijo, Señor, no te pueden pintar tan hermoso como eres, no te pueden pintar. Jesús le respondió, está bien así. Lo importante es ese rostro cabe perfectamente en la sábana santa. Y con eso está dando también crédito a que lo de la sábana santa es auténtico, que entre otras cosas ya ha sido ratificado por los científicos que la han estudiado. Es el sudario donde envolvieron el cuerpo de Jesús. Bien, pues es el Señor el que ha dicho, quienes veneren esta imagen recibirán abundante misericordia del Señor. Y quienes participen de la fiesta de la misericordia, con arrepentimiento, diríamos en este tiempo, con confesión y con comunión, con lo que ha establecido el Papa Francisco para estos tiempos de pandemia, el Señor en su misericordia también nos aceptará que con un arrepentimiento sincero y propósito firme de empezar una vida nueva y con comunión espiritual, también se pueda recibir en este día no solamente la indulgencia plenaria que la estamos recibiendo todos los días de este año y hasta el 8 de diciembre del 2022, sino la abundancia de las gracias del Señor, porque dice Jesús, aparece en el diario de Santa Faustina, y eso tiene canonicidad, es decir, aprobación eclesiástica. En este día, como hoy, segundo domingo de Pascua, las puertas del cielo, las compuertas del cielo se abrirán, y un océano de gracia se derramará sobre la humanidad. Aquí hemos de pensar en esa figura, como que sobre nosotros y más arriba de la atmósfera hay un océano. Un océano abarca distintos mares, muchos mares. Un océano de misericordia, un océano de gracias del Señor. Y en este día se abren las compuertas de ese océano y se derrama la misericordia divina sobre nosotros, sobre la iglesia y sobre todos aquellos que quieran acogerse a la divina misericordia, que quieran acoger la divina misericordia, lo repito, porque hay quienes, estando sedientos y al borde de la fuente, se mueren de sed porque no quieren acercarse a la fuente, al manantial de la vida. Así como el sol alumbra para toda la humanidad, pero hay quienes se pueden escapar de la luz del sol, hay quienes no quieren dejarse tocar de los rayos del sol, que es tan saludable en la mañana, por ejemplo. Si tenemos una ventana a la que le da el sol en la mañana, pero esa ventana está sucia, muy sucia,
o tiene unos vidrios polarizados, o tiene unos cortinajes pesadísimos y oscuros, el sol no va a penetrar en esa habitación. Es necesario correr esos cortinajes. Es necesario limpiar bien esos vidrios, quitar esos vidrios polarizados por unos vidrios transparentes que dejen pasar la luz, así como el sol brilla para todos. Muchos no reciben la luz del sol. Pues nosotros vamos a quitar los cortinajes y toda impureza y toda maldad que hay en nosotros, y vamos a decirle al Señor: derrama los rayos de tu divina gracia sobre mí, que penetren y toquen hasta mi alma y hasta lo más íntimo de mi alma. Y transfórmame, Señor, y calienta mi vida y dame luz y dame sabiduría y dame gozo. Que tu misericordia me inunde, como dice Jesús en la oración que le inspiró a Santa Faustina. Expiraste, Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial, y el océano de tu misericordia inundó el mundo entero. Que nos inunde también a nosotros, y que nos inunde de misericordia para llevarla también a nuestros hermanos. Porque no es posible que estemos pidiendo misericordia al Señor si nosotros no somos misericordiosos con los demás. Misericordiosos, y al mismo tiempo cada uno de nosotros debería constituirse, como Santa Faustina fue para Jesús la secretaria de la misericordia, nosotros también enviados como misioneros de la misericordia, y misericordiosos con todos, perdonando, bendiciendo, comprendiendo, amando, haciendo caridad, orientando a las personas al encuentro con Jesús, ayudándoles a crecer en la fe, explicándoles la palabra del Señor, orando por todos, enseñándoles a orar, repito, haciendo caridad, y caridad a manos llenas. Esta fiesta de la Divina Misericordia es para que nos llenemos de su infinito amor, pero también para que, llenos del amor, seamos como una fuente que a la vez se derrama misericordiosamente sobre los demás. Ese es el anhelo que Jesús tiene para cada uno de nosotros, que la misericordia divina nos inunde en este día. Desde el amor de Dios nuestro Padre, les dejo estas inquietudes.